Yo era un arqueólogo muy reconocido que excavaba en viejos sitios militares. Pero recientemente un horror me fue revelado. Verán, convertirse en un arqueólogo fue todo un sueño hecho realidad para mí. No había sido fácil. Cuando estaba en la Universidad de Londres, tuve que trabajar en un turno de noche para llegar a fin de mes y luego estudiar todo el santo día mientras luchaba por mantener los ojos abiertos en la escuela. Había otros desafíos en el camino, desafíos extraños y aterradores, pero yo lo había logrado. Estaba enseñando arqueología en una universidad del norte de Inglaterra. El año académico había terminado y los estudiantes habían dejado el campus, pero yo me había quedado. Había estado planeando pasar las vacaciones de verano catalogando tranquilamente objetos en el almacén del departamento arqueológico hasta que casi me mata una daga milenaria. ¡Ay, bienvenido a mi vida! Había sacado la daga de la caja donde se había almacenado y estaba buscando una etiqueta en blanco cuando voló por el aire. Pasó por unas pocas pulgadas de mí y terminó incrustada en la pared. Eso fue lo suficientemente perturbador por sí solo, pero lo que lo hizo mucho peor fue que yo era la única persona en la habitación. La daga debió haber sido propulsada por alguna fuerza, ¿no? ¿Alguna entidad? Esta no fue la primera vez que me encontré con fuerzas antinaturales y malévolas durante el curso de mi trabajo. Eso no quitó el ambiente de horror que sentí en ese momento. Una gota de sudor bajó por mi cuello y yo empecé a temblar. Miré alrededor de la habitación otra vez. Todo parecía tan normal, tan polvorienta y aburrida. Habían estantes cubiertas de cajas de almacenamiento, estantes con papelería, un cartel incluso de no fumar en la pared. Pensé en lo genial que habría sido si alguien hubiera puesto un signo de ningún mal antiguo aquí y hubiera mordido una risa histérica. Yo necesitaba mantenerme tranquilo y racional, pero una de las cajas se estaba moviendo. Su tapa se sacudió y luego toda la caja comenzó a temblar. Y luego, en un movimiento repentino, se cayó del estante y aterrizó en el suelo. La caja de al lado hizo lo mismo y la siguiente y la siguiente. Lo que sea que estuviera haciendo esto, los estaba moviendo de los estantes. Nunca antes me había encontrado con un poltergeist, pero esto me pareció la causa más probable de este hecho. Y esta entidad se estaba moviendo con el polvo en un frenesí. Se enviaron más cajas volando y ahora el contenido que se derramó también estaba siendo azotado en el aire. Yo esquivé justo a tiempo cuando una gran moneda de bronce pasaba por delante de mi cabeza. Una tableta de piedra con símbolos grabados en ella se rompió a mis pies. Ver este extraño artefacto históricamente precioso destruido me horrorizó. Por un momento olvidé mi miedo y yo grité: «¡Por favor, ya, detente!». Inmediatamente me arrepentí ante eso. Un hacha se había caído de una de las cajas y ahora se levantó del suelo. Se tambaleó en el aire por un momento y luego voló a toda velocidad hacia mí. Afortunadamente, la puntería del poltergeist estaba una vez más justo afuera y el hacha se extendió más allá de mi mejilla. Mientras lo hacía, sentí un dolor agudo en el oído. Toqué mi lóbulo con cautela y luego miré el dedo. Había sangre ahí. El hacha me había cortado y ahora estaba subiendo de nuevo al aire listo para golpear. La puerta estaba cerrada y demasiado lejos como para que yo lo hiciera en un solo brinco. Y entonces hice lo único que se me ocurrió. Yo le supliqué por mi vida. Por favor, entidad, no me haga daño», supliqué. «Yo no soy su enemigo. Te ayudaré si puedo». El hacha se detuvo y luego cayó al suelo. Momentos después sentí una perturbación en el aire. Era como si alguien estuviera de pie justo a mi lado. Entonces un aliento frío me tocó la mejilla y escuché un susurro de una voz. «Dices que me ayudarás, humano, pero si tú tienes tanto miedo de mí». Yo me estremecí y dije: «Así es, sí, yo con gusto te ayudaré, no hace falta que me diga más». El aliento frío se desvió sobre mí y escuché la voz decir en un tono grave y maligno: «Libérame».
Fui eliminado con la daga y me pusieron con ella y ahora me mantiene cerca en la maldita cosa. Libérame, rompe la daga, rompe su hoja y déjame liberar y salir al mundo. Las palabras terminaron con un suspiro que se sentía como si el hielo presionara contra mi piel. Tragué la bilis que se había levantado en la parte posterior de mi boca y me moví lentamente hacia la daga. Yo haría lo que el poltergeist quisiera para salvarme, con tal de salvar mi pellejo. La daga todavía estaba incrustada en la pared. Intenté sacarla, pero estaba pegada con demasiada firmeza. En cambio, lo bajé con todo mi peso y finalmente el viejo metal se agrió y se rompió. Su punta todavía estaba en la pared, pero el resto estaba roto. Había roto la daga como él me lo había pedido. Y mientras estaba allí mirando tontamente al remanente de mi mano, sentí que el aire a mi alrededor comenzaba a moverse. Se aceleró y se aceleró como si hubiera una tormenta en la habitación. Entonces, tan pronto como comenzó, el movimiento se detuvo. Todo estaba quieto y en silencio, y el instinto me dijo que estaba realmente solo. El poltergeist había sido liberado y se había ido. Era hora de que yo hiciera lo mismo. Corrí hacia la puerta, salí corriendo y la golpeé detrás de mí y luego me quedé ahí respirando con fuerza. Un pasillo se extendía a cada lado de mí. Afortunadamente no podía sentir ningún espíritu, pero ya había alguien ahí. Estaban arrastrando los pies y eran tranquilizadores. El profesor Halliburton era el jefe del departamento de arqueología de la universidad. El profesor Halliburton era el jefe del departamento de arqueología de la universidad. Él estaba vestido como siempre. Llevaba un traje de doble botón muy elegante y una servilleta. Cuando me vio parecía preocupado. ¿Está usted bien? Se ve muy pálido, preguntó. No pensé que el profesor me creyera si le dijera lo que me había ocurrido, así que decidí que era mejor mentirle. Oh, sí, yo estoy bien. Es solo que, ¿sabes? Hay roedores en el almacén. Grandes ratas. Me temo que hay daños y no podemos abrir la puerta porque van a salir y escapar. Yo dije. El profesor me miró por un momento y luego dijo: vaya, eso es desafortunado. Haré los arreglos para que se coloque un cartel en la puerta que diga fuera de los límites y luego haré una solicitud de exterminadores. Habrá un formulario para eso en algún lugar y un código de presupuesto. Sonreí nerviosamente y luego dije: sí, eso suena estupendo. El profesor me sonrió y me preguntó: y mientras tanto, ¿estoy en lo cierto al pensar que ahora tienes algo de tiempo libre en tus manos? ¿Sabe qué? Iba a pasar el verano trabajando en el almacén, respondí. Así que sí, supongo que lo tengo. ¡Oh, excelente, excelente!, dijo. En ese caso, tengo un nuevo proyecto para ti. A la mañana siguiente me puse manos a la obra. El profesor me había proporcionado una sesión informativa completa y las carpetas apilaban en el asiento trasero del coche de alquiler junto con un ordenador portátil y todo el resto del equipo que necesitara. Estaba de viaje y estaría trabajando por mi cuenta. Eso me quedaba bien y silbé sin sinfonía mientras pasaban las millas. Era primera hora de la tarde cuando llegué. El sol brillaba y el mar estaba tranquilo. El agua parecía acogedor y por un momento pensé en ir a nadar. Pero incluso en el verano el mar alrededor de Inglaterra es muy frío. Y luego estaban las medusas en las que pensar y toda la contaminación. ¡Carajo! Decidí que echaría de menos la natación y volví mi atención al trabajo que me estaba acechando a la derecha. Había aparcado al lado de uno de los búnkeres. Era una estructura abandonada construida de hormigón e incluso después de 8 décadas de ser golpeada por el viento y la lluvia, todavía parecía extremadamente resistente. Había una puerta de acceso en la parte posterior, aunque la madera en la que se había hecho se estaba pudriendo y ahora solo estaban los restos del marco que conducían a la oscuridad del interior. Con cautela caminé hacia la puerta delantera del búnker. Aquí era donde estaba el punto de observación.
una hendidura larga y estrecha cortada en el hormigón. Los soldados que habían sido enviados aquí en la Segunda Guerra Mundial habrían pasado horas tras horas de pie dentro del búnker, todo mirando a través de la abertura en el mar. Su misión era vigilar a las fuerzas invasoras que navegaban hacia el continente. De lo contrario, esta parte de la costa estaba desierta y habría sido un punto de aterrizaje ideal. Si se avistaban los barcos enemigos, las primeras acciones de las tropas serían en el cuartel general de la radio. Una vez hecho esto, las órdenes de los soldados eran quedarse y luchar contra los invasores cuando tocaran tierra. También se les prohibió salir del búnker por cualquier motivo. Es muy probable de que se convirtieran en su tumba. Lo supe por la sesión informativa del profesor. Como todo el mundo sabe, Inglaterra no fue invadida durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que ninguno de los hombres estacionados en el búnker se encontró con este escalofriante destino. Aún así, debió haber sido una experiencia fría y solitaria que dejó los nervios de los más valientes estirados hasta el punto de la ruptura. Me estremecí mientras imaginaba esto. Luego volví a entrar en el aquí y ahora y fui a buscar el equipo que necesitaría del coche. El búnker formaba parte de una red que se había establecido en esta sección de la costa. El búnker vecino más cercano a mi posición estaba a menos de 1 milla de distancia y me trasladaría a él a continuación. Todos habían sido abandonados al final de la guerra y se fueron a la ruina. Tenía que registrar las estructuras existentes y buscar cualquier artefacto dejado atrás por las tropas. Una rama del gobierno estaba pagando a la universidad para hacer esto. El profesor no sabía por qué se estaba mostrando un interés después de todos estos años, aunque expresó la sospecha de que tenía que ver con gastar todo el presupuesto de ese año para que el del próximo año no se recortara. Verás, todo se reduce al dinero al final del día. Los motivos académicos se sientan en segundo plano. Es así como se mueve el mundo, había dicho. Tenía razón, desafortunadamente, pero a medida que configuraba la cámara para comenzar a tomar las imágenes a partir de las cuales construiría un mapa digital en 3D del búnker, empecé a olvidarme del mundo exterior. El pasado me estaba atrayendo. Después de capturar el exterior del búnker, me preparé en el interior. La luz del día se arrastró, pero no lo suficiente para la cámara, así que traje una luz portátil y la puse en un trípode. Una vez que la fotografía estaba completa, empecé a examinar el suelo. Trabajando rápido pero sin prisas, busqué a través de la tierra seca y oscura. Descubrí un encendedor de cigarrillos al que le faltaba su parte superior, un tenedor y lo que parecía ser un diente humano. Estaba plagado de caries y me preguntaba si se había llevado a cabo alguna odontología amateur en el búnker. Si uno de los soldados tuviera un fuerte dolor de muelas, esta habría sido la única opción práctica. Al salir del búnker encontré varias de las latas que habrían mantenido la mayor parte de su dieta en el suelo. Habría sido carne enlatada solo para el desayuno, el almuerzo y la cena. También habían grupos de huesos de conejos que mostraban signos de daño por balas. No era la forma más útil de atrapar comida fresca, pero a nadie le habría importado cuántos tiros había tomado. Ninguno de estos hallazgos tuvo el factor wow, pero todos ayudaban a construir una imagen. Me embolsaba el último de mis hallazgos y lo llevé de vuelta al coche. Había perdido la noción del tiempo mientras trabajaba y me di cuenta por primera vez de que el sol se estaba sumergiendo sobre el horizonte. No había comido ni bebido nada, ni había puesto la tienda en la que me estaría durmiendo. Lo primero es lo primero, pensé, y busqué en mis suministros una lata de frijoles. Estaba oscuro cuando terminé mi comida básica y levanté la tienda de campaña, pero no tenía sueño. Decidí ir a dar un paseo y ver el próximo búnker. Me puse un abrigo, tomé una antorcha y me marché.
No había visto ni a una sola persona desde que llegué, y mientras bordeaba la costa solo había oscuridad a mi alrededor. No habían barcos en el mar ni edificios que irrumpieran el paisaje sombrío y plano. El único sonido era mi respiración. El resto del mundo bien podría haberse desvanecido en la nada por todo lo que podía ver y escuchar. Estos pensamientos me estaban haciendo sentir inestable y estaba considerando dar marcha atrás cuando mi linterna vio el contorno de un búnker. Ahora que había llegado hasta aquí también podría seguir adelante. Decidí y continué hacia la ruina. Parecía idéntico al búnker que había grabado antes, pero lo sabía. Habría tenido su propio pequeño grupo de soldados estacionados allí. Si hubieran seguido sus órdenes al pie de la letra, no habría tenido contacto entre ellos y los soldados en el primer búnker. Habrían estado solos en el mundo hasta que se detuvieron. Caminé por el exterior del búnker pasando la viga de la linterna hacia arriba y hacia abajo por las paredes de hormigón con hoyos. La luz tocó los bordes de la ranura de observación. Mientras lo hacía escuché movimientos en el interior, un sonido desalineado que me hizo saltar. Me quedé quieto y escuché por un momento, pero no había nada. Estaba en silencio una vez más. Debió haber sido una rata, me dije a mí mismo. Un roedor o algo así moviéndose dentro del búnker, y ese pensamiento hizo que dejara de asustarme. Sacudí la cabeza y con una sonrisa triste en la cara continué dando la vuelta a la parte trasera del búnker y su entrada. Iluminé la linterna a través del suelo más cercano a la abertura, esperando ver a un roedor corriendo, y cuando no vi nada peludo o de cuatro patas entré. Las paredes del búnker se perdieron en la oscuridad, así que levanté la linterna y vi que había alguien en el búnker en el fondo. La conmoción de esto me hizo dejar caer la linterna. Se golpeó en el suelo. En el segundo o dos que la luz había estado sobre esta cosa, había visto a un hombre. Estaba de pie en una esquina mirándome directamente. Ahora, con mis ojos ajustándome, podría ver su cara sin la ayuda de la linterna. Su expresión todavía estaba velada por la oscuridad. Supuse que debió estar sin hogar y que estaba durmiendo aquí en el búnker mientras encontraba otro estilo de vida. Y yo respiré hondo para calmarme y me acerqué para tratar de encontrar la linterna. Estaba entre mis pies. La luz había atenuado y mientras la recogía y buscaba el interruptor con los dedos, yo dije: «Oh, lo lamento, buen hombre. Yo no quería molestarle». La mirada del hombre se mantuvo fija en mí, pero no me respondió. ¿Usted se encuentra bien?», pregunté. Yo estaba pensando si estaba herido o enfermo aquí en medio de la nada por su cuenta. Luego respondió con un suspiro al principio, un sonido extrañamente gutural e irregular, y luego habló. «Estoy esperando», dijo. «He estado esperando durante tanto tiempo, desde que la tormenta y el rayo golpearon. He estado esperando y vigilando la venida del enemigo». Vi su cabeza inclinada hacia un lado. No podía ver sus ojos con claridad, pero sentí que me asustaba. Era una sensación que hizo que mi piel se enchinara. De repente, yo quise alejarme de él. Había dado un paso hacia atrás. Mientras lo hacía, se acercó a mí y me dijo: «He esperado y he esperado con determinación. He cumplido con mi deber, y ahora que estás aquí, tengo que saber si eres amigo o enemigo». Él dio otro paso adelante y finalmente me las arreglé para encender la linterna de nuevo. La luz reveló una pesadilla, una aparición horrible. La piel de la cara del hombre se había podrido. Ahora colgaban trozos oscuros de carne muerta, de huesos que brillaban de color amarillo enfermizo a la luz de la linterna. Pude ver más huesos expuestos entre los trapos rotos que llevaba. Una vez habían sido un uniforme y me di cuenta con horror al amanecer de lo que era esta cosa. Él había sido un soldado y este había sido su puesto. De alguna manera había permanecido aquí atrapado entre la vida y la muerte, atrapado en una vigilia sin fin. Y ahora él quería saber algo. ¿Yo era su enemigo? ¿Acaso era su amigo o era invasor?
Él había esperado y vigilado algo aterrador o algo así. Yo levanté las manos y dije: «Oh, no, por favor, yo no soy un soldado y tampoco soy tu enemigo. Soy más bien un arqueólogo, un profesor. Yo soy tu amigo». Las lágrimas corrían por mi cara mientras hablaba. El horror y la tristeza se mezclaban dentro de mí mientras enfrentaba a esta alma perdida y distorsionada en el tiempo. Él lo estaba considerando, me di cuenta. Incluso con sus características devastadas, pude ver que estaba pensando: «¿Eres un amigo?». Se hizo eco en mí y luego me preguntó: «¿Pero qué pasó con la guerra?». «Lo lamento, amigo. La guerra terminó en el año 1945, hace casi 80 años», le dije. No hizo más preguntas entonces y pasó lentamente junto a mí saliendo del búnker, dejando su puesto después de tantos años desperdiciados. Yo lo seguí y ya no le tenía miedo. La cosa que había sido un soldado se destacó mirando al mar. Las olas chocaban suavemente contra la playa cuando los primeros rastros del amanecer aparecieron en los bordes del cielo. «A menudo he pensado en lo hermoso que es el océano», dijo y luego se giró hacia mí. «Estoy tan cansado y mi tiempo ha terminado aquí. Te lo agradezco, amigo». Yo vi cómo se alejaba, bajaba la playa y hacia el océano. Vi cómo las olas se metían sobre su cuerpo, llevando al soldado en un abrazo. Me quedé allí durante mucho tiempo después, sintiéndome agobiado por una inmensa tristeza, y luego me arrastré de vuelta al coche. Empaqué mis cosas y luego conduje al búnker donde el soldado había estado esperando y lo inspeccioné y recogí artefactos. Hice mi trabajo. No podía pensar en qué más hacer. Había media docena de búnkeres a lo largo de este tramo de la costa, e hice meticulosamente un registro de todos ellos durante los días siguientes. Luego envié un correo electrónico al profesor para decirle que había completado el proyecto. Todavía me sentía muy deprimido y sin trabajo para mantenerme ocupado, y también me sentía perdido. Cuando el profesor respondió para preguntarme si podía empezar a trabajar en otro proyecto a mediodía en coche de distancia, respondí con una sensación de alivio que sí podía. Unas horas más tarde, después de revisar los archivos adjuntos y enlaces que me envió el profesor, estaba de vuelta en la carretera. Mi destino ahora era una fortificación establecida en el siglo XII en una importante ruta comercial. Controlar el flujo de bienes y tomar un recorte de las ganancias obtenidas era un modelo de negocio sólido para cualquier noble que quisiera construir y consolidar su poder. La ruta comercial era ahora una línea en un mapa que solo usaban los arqueólogos, siguiendo una pista de tierra que superponía parte de la ruta antigua durante parte del camino y luego fuera de la carretera en un vehículo que realmente no estaba hecho para salir de la pista, y llegué al sitio. La fortificación se había reducido a bloques de piedra dispersos que sobresalían sobre la maleza indómita. Las posiciones, dimensiones y funciones de las diversas áreas del edificio eran imposibles de distinguir a simple vista. Se especificarían en la excavación a gran escala que se planeó para el sitio el próximo verano, sujeto como siempre a la financiación, claro. Estuve allí para hacer un trabajo preparatorio y decidí empezar de inmediato. Caminé por lo que creía que era el perímetro del sitio y puse los postes de señalización. Yo los usaría para crear un mapa básico. Luego caminé por una cuadrícula y elegí un cuadrado hacia el centro para hacer una excavación de prueba. Afortunadamente no había ni un trozo de basura a la vista. De alguna manera, las latas y los envoltorios de comida rápida parecían encontrar su camino en gran parte de la hermosa campiña inglesa. Pero las ruinas estaban libres de todo rastro del mundo moderno. Podría haber sido la única persona en el mundo, eso se sentía una vez más cuando me arremangué y comencé a alejar la hierba y las malas hierbas, y una dispersión de hojas antes de comenzar en la capa superior de la tierra. Pronto estaba totalmente concentrado y la melancolía que me había infectado después de mi encuentro con el soldado se alivió.
Era la noche antes de tomarme un descanso, comiendo estofado frío de una lata y bebiendo una caja de jugo de frutas mientras me sentaba con la espalda contra un bloque de piedra. ¡Oh, la vida glamurosa de un arqueólogo! Es el sueño de todo un maldito profesor. Mi vientre estaba lleno y me sentí un poco mareado. El guiso había caducado demasiado tarde, estaba 2 años desactualizado. Me apoyé con la cabeza contra la piedra y cerré los ojos. Iba a descansar un minuto antes de hacer al menos otro par de horas de trabajo duro antes de que cayera la noche, pero el estrés de los últimos días debió haberme alcanzado y lo siguiente que supe fue que iba a dormir. Estaba desorientado y húmedo. El rocío de la mañana brillaba sobre la hierba y las malas hierbas conmigo. Me estiré y luego me quejé al sentirme adolorido por el dolor en la parte posterior de la cabeza. Me servía bien para usar la piedra como almohada, pensé, y sonreí a pesar de la incomodidad. Una vez que me había echado una botella de agua sobre la cabeza, que era lo más cercano que iba a ducharme con mi configuración, me limpié los dientes con una ramita, comí algunas galletas, queso, y ese era yo. Yo ya estaba listo para otro día. El profesor no había especificado cuánto tiempo debería pasar en el sitio. Me sentí bastante bien estando allá afuera y me quedaban algunos suministros, así que decidí pasar otro mediodía excavando a mano y luego trabajar en el mapeo del sitio. Podría volver al campus después de eso. Recuperé mi fiel pala compacta del suelo donde la había plantado y regresé a la plaza que había empezado a limpiar. Todavía no encontraba nada interesante, así que había decidido profundizar. Mi silbido sin sinfonía llenó el aire mientras cavaba. Alrededor del mediodía mi pala tocó algo sólido. Puse la pala a un lado y limpié la suciedad con los dedos. En poco tiempo había descubierto un esqueleto humano completo. Estaba tumbado sobre su espalda y no estaba solo. Los huesos de los dedos de otro esqueleto también eran visibles. En mi imaginación parecían estar buscando al otro esqueleto. Me puse a trabajar en este segundo conjunto de restos. Aunque había dormido profundamente la noche anterior, creo que los acontecimientos recientes debieron haber afectado mi toma de decisiones. Debería haber dado un paso atrás y haber llamado a mis hallazgos. El profesor habría querido saber lo antes posible y lo más probable es que hubiera enviado personal adicional para ayudar. Pero como yo era un hombre poseído y muy fuerte, seguí. Mi espíritu me llevó a seguir cavando y no me detuve hasta que el sol se sumergió una vez más en el cielo. Me puse de pie dolorosamente y miré la escena que había revelado. Había descubierto docenas de esqueletos. Estaban acostados junto con un pozo. Su proximidad me dijo que este no era un cementerio ordinario, donde los muertos habían sido enterrados durante varios años. ¡Oh, no! Tampoco pude ver ningún signo obvio de lesiones en los huesos. Si hubieran sido eliminados en la batalla, habrían fracturas claras causadas por los impactos de espadas y hachas. Los cráneos se agrietarían y los dientes se romperían. En cambio, estos estaban intactos. La alternativa razonable que dejaba era que estaba mirando el lugar de entierro de las personas que habían muerto como resultado de una enfermedad, de algún tipo de brote masivo de una enfermedad mortal. Me limpié el sudor de la frente con la manga y lo tragué. De repente, mi boca estaba muy seca. Había leído sobre incidentes en los que arqueólogos habían descubierto fosas comunes como esta, y en las que se habían encontrado rastros de enfermedades tan antiguas, células aún activas que podrían haber infectado a quienes trabajaban en las excavaciones. Yo estaba aquí por mí mismo. Necesitaba poner cierta distancia entre mí y este lugar potencialmente peligroso. Solo que justo cuando me estaba girando para alejarme, me di cuenta de que vi algo moviéndose en el pozo. Habían manchas oscuras entre los huesos. Me di cuenta de que eran moscas, unas pocas docenas, pensé al principio, una pequeña nube de insectos flotando alrededor de los huesos.
pero cuanto más miraba, más moscas veía. Habían cientos de ellas bailando en el aire. La tierra debajo y entre los esqueletos también parecían moverse porque estaban llenas de moscas, arrastrándose sobre el suelo y sobre los huesos. En cuestión de segundos, los huesos se cubrieron y luego, para mi horror, las moscas comenzaron a hacer un enjambre. Ahora habían miles, y el aire en sí se oscureció a medida que las moscas se levantaban, se extendían y se entrelazaban. El disgusto se desató a través de mí a medida que aparecían más y más moscas. Sin embargo, no podía apartar la vista de este repulsivo espectáculo, ni siquiera cuando la tormenta de moscas se acercaba cada vez más a mí. Estaban empezando a cepillarse contra mi cara y mis dedos donde traté de alejarlos. Los sentí aterrizar en mi cuero cabelludo, arrastrándose por mis labios. Vi formas oscuras y distorsionadas cuando casi me tocaban los ojos. Respiré las moscas, sentí la arena suave y húmeda de sus cuerpos en mi boca y los escupí. Estaban empezando a cubrirme como si hubieran cubierto a los muertos. Yo lloré de horror, no podía evitarlo, y las moscas dieron la bienvenida a la invitación que ofrecí con la boca abierta y más se apresuraron. Sentí que mi garganta se tapaba con la repentina masa de ellas y yo empecé a ahogarme. Necesitaba alejarme de ellos de alguna manera. Si no lo hiciera, me asfixiarían. Tropecé hacia atrás, me caí, volví a ponerme de pie y empecé a correr. El coche estaba cerca. Lo alcancé, abrí la puerta y me mecí. Yo le di un portazo. Mi piel todavía estaba llena de moscas y una gran cantidad de ellas llenaron el coche, pero ya no parecían estar entrando. Escupí de nuevo, tosí y me revolqué para tratar de limpiarme la garganta y me limpié los ojos, untando los cuerpos de las moscas negras contra mi piel. Había dejado la llave en el encendido y todavía medio ciego me las arreglé para encontrarla al tacto y la giré. El motor dio vida y el coche se adelantó hacia adelante. Agarré el volante desesperadamente con ambas manos mientras golpeaba el pie contra el acelerador. Lo único que me importaba era salir de ahí y no vi el bloque de piedra que sobresalía del suelo hasta que fue demasiado tarde. El coche lo golpeó con una sacudida repugnante y el mundo se oscureció. Fue hasta que un punto de luz se encendió y luego otro y abrí los ojos. El dolor intenso me desgarró los nervios y me puse tenso. Las lágrimas rodaron por toda mi cara. Luego pasó la primera ola de agonía. Traté de concentrarme, vi que el parabrisas estaba agrietado y el humo salía del motor debajo del capo arrugado. El remanente de piedra de la fortificación que había golpeado se mantuvo firme. En esos primeros segundos de conciencia había olvidado las moscas, pero ahora salté en estado de shock cuando vi mi regazo, mis piernas y mis brazos y manos que estaban cubiertos de moscas muertas. También estaban en el volante y sobre el salpicadero, los pedales y fuera del coche en el suelo estaba alfombrado puro de ellos. No sabía cuánto tiempo había estado fuera, pero parecía que las vidas de las moscas habían sido breves. Se habían inflamado, pero ahora se redujeron a miles y miles de pequeños cadáveres. Abrí la puerta del coche y me caí. El aire estaba quieto y silencioso. Yo me encontraba solo. Me paré apoyado contra el coche. El alivio y la histeria se conmovieron en una emoción abrumadora y yo empecé a llorar. Todo se había acabado, pensé. Yo había sobrevivido. Tendría que salir de ahí, pero eso estaba bien. Me froté la cara. Tenía náuseas y tenía un sabor horrible en la boca. También había un fétido olor, uno que no recordaba. Parecía venir del pozo desde donde estaban los esqueletos. Con el nuevo temor que se elevaba a través de mi cuerpo, sentí que mi atención se volvía a los huesos y a la tierra que había debajo. El olor estaba empeorando. Era el hedor de la decadencia.
de carne podrida y materia plagada de esporas. Yo empecé a amordazarme. Había pensado que esta pesadilla había terminado, pero no podría haber equivocado más porque algo estaba surgiendo de ese lugar. Estaba empujando los huesos hacia un lado mientras el suelo se alejaba de su grotesco cuerpo. Era alto y delgado, se balanceaba como una serpiente que estaba a punto de atacar. Su carne estaba cubierta de llagas abiertas. Él goteaba líquido pestilente y se aferraba a la piel drenada de todo ese color. Su cara era un híbrido retorcido de un hombre y un animal con una boca que parecía haber sido hecha por el corte de una hoja andrajosa. Esa barra cruda se abrió exponiendo los dientes dentados. Por encima de esta temible asa, los ojos de la criatura eran oscuros. Eran orbes sin pestañear y estaban fijos en mí. Él permaneció así mientras el cuerpo de la criatura se hundió y comenzó a deslizarse hacia mí. Me sentí febril por el horror y sabía que estaba a punto de morir. Entonces el frío me tocó la cara, una ondulación de aire helada, y escuché una voz. Más bien fue un susurro. Tú me liberaste. Esta voz era del poltergeist. Él había regresado y dijo: tú me liberaste de la daga. Esto me puso en deuda, así que yo te seguí y ahora pagaré la deuda. Déjame servirte. A medida que la última de sus palabras cayó en su lugar, la ondulación se convirtió rápidamente en un fuerte viento en espiral que comenzó a levantar los cadáveres de las moscas de vuelta al aire. Levantó las moscas y la suciedad con ellas. Y entonces el viento se volvió furioso, tan furioso que parecía un tornado. Arrasó los huesos de su lugar de descanso y los extendió por el aire. Incluso arrancó el coche del suelo y arrancó el bloque de piedra contra el que el coche se había estrellado. Y luego se unió al cuerpo a cuerpo de escombros que giraba y giraba cada vez más rápido. La criatura de repente se detuvo y levantó la vista. Sus ojos se abrieron a medida que los escombros comenzaron a caer sobre ella. Los cráneos se rompieron contra él, las costillas se rompieron sobre él. La suciedad y las moscas muertas se dispararon contra él. Entonces el coche y el bloque de piedra se estrelló contra él, aplastándolo y eliminándolo de una buena vez por todas. Tan de repente como había comenzado, la tormenta espectral terminó y yo me quedé solo en las ruinas de la antigua fortificación. Era una noche tranquila y despejada y había sobrevivido. El poltergeist había pagado sin duda la deuda que sentía que me debía. Él me había salvado y se había retirado. Yo me quedé solo ahí, asombrado y agradecido. Vi el sol caer por debajo del horizonte sin más. Este fue el más extraño de los días que había completado. Creo que estos sucesos son gajos del oficio, pero un arqueólogo no se forja sin más. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.